Hola, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha crecido enormemente a raíz de la propuesta formulada por Estados Unidos de incrementar la recompensa de 25 a 50 millones de dólares a aquellos que den ubicación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero es algo que yo no le veo sentido porque todo el mundo sabe que Nicolás Maduro está en Venezuela y que está en el Palacio de Miraflores porque es el presidente de Venezuela. Está hablando alguien que no aprobó para nada la forma en que Nicolás Maduro se quedó en la presidencia de Venezuela a través de las elecciones del 28 de julio del año pasado, del 2024, porque no presentó una sola acta. Y para mí, para la mayoría de la gente del mundo, Nicolás Maduro está usurpando el poder político. Para nada yo estaba con la oposición venezolana, María Corina Machado, Edmundo González, y con partes. Pero es un asunto legal porque esa gente ganaron las elecciones y la ganaron ampliamente. Naturalmente yo de ninguna manera me voy a solidarizar con los planteamientos de Estados Unidos, que solo viven buscando terrorismo y narcotráfico o encontrando terrorismo y narcotráfico en los adversarios políticos. Entonces se ha hecho un planteamiento público de incremento de la recompensa por Nicolás Maduro, pero Maduro respondió ayer mediante una arenga muy emotiva, donde exhortó a Donald Trump a que vaya por él a Miraflores. Lo exhortó inclusive a pelear a la trompada. Desde luego se trata de una expresión figurada, porque cualquier confrontación sería desde el punto de vista militar, que no creo que por ahora haya las condiciones, ni apruebo de ninguna manera, porque los problemas venezolanos tienen que resolverlos internamente los venezolanos, por vía pacífica, por vía violenta, por la vía que sea, pero entre los venezolanos, no contando con una intervención militar foránea de ningún país del mundo, ni mucho menos de Estados Unidos. ¿De qué acusa Estados Unidos a Nicolás Maduro? De dirigir el Tren de Aragua, de pertenecer al cartel de Sinaloa, que opera en México, como se sabe, y también ser el jefe del cartel de los Soles, que envía droga narcótica a Estados Unidos, pero para enviar droga narcótica a Estados Unidos, tiene alguien que recibirla en Estados Unidos. Y teniendo Estados Unidos una de las mejores investigaciones del mundo, no es posible que no haya establecido quiénes son los que reciben esa droga en su país y que sea el país con la población de mayor consumo del mundo. Porque no se puede buscar solo la paja en el ojo ajeno. Mire hacia adentro y limpie su casa. Y no esté tratando de que poner ejemplo en el mundo cuando usted tiene el mayor problema de consumo de droga en su población, en el mundo entero. Entonces, reitero, no estoy de acuerdo con esa actitud arrogante de Estados Unidos. En su momento supe rechazar la forma en que Maduro se quedó en el poder político, porque es un asunto legal. Si la oposición ganó, aunque sea de derecha o sea lo que sea. Que la situación económica de Venezuela no está bien desde hace mucho, eso es cierto. Porque con ese bloqueo internacional y con ese discurso de Maduro de tildar de fascista y de imperialista todo el que se le opone, bueno, pero así no se puede. Usted tiene que extender un ramo de olivo y no puede ahuyentar a los sectores productivos de Venezuela
para que ese país pueda desarrollarse. Bien, señores, pero quiero terminar diciendo con respecto a eso, que no creo para nada en las acusaciones que está formulando Estados Unidos. De terroristas, de narcotraficantes, de lo que sea, no. Estados Unidos históricamente solo ha sabido encontrar narcotráfico y terrorismo en los adversarios políticos. Y con el jueguito con Venezuela, se robaron las elecciones de Ecuador a través de un carajito que se llama Daniel Noboa, que es un bandidito, un charlatán. Y están permitiendo que Bukele en El Salvador haga todo lo que le venga en gana. Oye, ese es un dictadorcito, en El Salvador, el tal Bukele. Y presionando a Lula en el Brasil para que le dejen su angelito suelto, el tal Bolsonaro, que es un bandido, un delincuente. Entonces, Estados Unidos solo sabe buscar delitos en los adversarios políticos e ideológicos. Y así no se puede estar subestimando la inteligencia de la gente. Ya eso es un disco rayado históricamente que ha practicado Estados Unidos. Señores, yo estuve en mi último artículo periodístico hablando de que los presidenciables, no solo en República Dominicana, sino en todo el continente y en otros países del mundo, cuando salen del poder tienen problemas. Y puse muchísimos ejemplos. Me limité a la República Dominicana para no hacer el artículo demasiado largo, pero pude hacer un relato histórico de muchos países de la región, del continente, de presidentes salientes que han tenido problemas cardiovasculares, problemas psicológicos, que han terminado en la cárcel, que algunos han muerto. Porque bajar esa escalera de la presidencia a la nada no es nada fácil y casi siempre hay persecución política o hay persecución judicial. Una de las dos o las dos en algunas ocasiones. A Balaguer lo obligaron a abandonar el poder político, que Balaguer cuando mataron a Trujillo se quedó conformando parte de lo que se llamó el Consejo de Estado. Por aquí la población pedía la cabeza de Balaguer y había sectores políticos y económicos y militares que estaban de acuerdo con la salida de Balaguer. Y la vida de Balaguer corrió peligro en los primeros días del año 1962. A tal punto que a mediados del mes de enero del 62, Balaguer tuvo que asilarse en la Nunciatura Apostólica, que precisamente está al lado de su residencia, de la Máximo Gómez 25. Estoy hablando del año 1962. ¿Qué haría en la cabeza de Balaguer? Con razón o sin razón, pero había más razón que sin razón. Pero también en el año 1978, cuando Balaguer salió del poder, que tomó posesión don Antonio Guzmán, en su propia cara, Guzmán, pronunciando el discurso de toma de posesión, dijo que Balaguer había presidido un gobierno corrupto y violador de los derechos humanos. Claro, violó los derechos humanos en grande, Balaguer. Y Balaguer, que consideró a don Antonio Guzmán como un hombre bruto, y por temor a persecución, lo que hizo fue que se fue a Nueva York y duró 3 años en New York. Una forma de prevenir cualquier persecución judicial que le cabía. Había elementos de juicio de sobra para enjuiciar a Joaquín Balaguer por violación a los derechos humanos, violación a las libertades públicas en la República Dominicana. Pero don Antonio Guzmán también tuvo problemas, porque todo el mundo sabe que don Antonio se suicidó. No sé si porque no hay razones específicas definidas, pero posiblemente la soledad del poder le afectó, por un lado. Pero por otro lado, el presidente electo, Salvador Jorge Blanco, estuvo amenazando con castigar la corrupción del pasado gobierno, es decir, el gobierno de don Antonio Guzmán,
que no fue un gobierno corrupto, ni fue mal gobierno, un gobierno lleno de luces. Pero bien, ¿pero quién tuvo más problemas que Salvador Jorge Blanco cuando salió del poder político? Tuvo problemas inclusive en su propio gobierno, con esa poblada que tuvo que enfrentar, donde hubo cerca de 200 personas muertas. Pero cuando salía del poder político, lo esperaron como si fuera una especie de lago lleno de tiburones, porque eran enemigos terribles lo que tenía Salvador Jorge Blanco, y en efecto así fue. Lo enjuiciaron a través de un juez que se llama Severino, murió hace mucho, y lo condenaron a 20 años. Y Jorge Blanco vio dañar su salud y sufrió grandes tensiones. Y moralmente quedó dañado, que no pudo nunca más prácticamente ejercer la actividad política. Pero ¿quiénes han tenido problemas? Claro, Leonel Fernández tuvo grandes tensiones cuando fue desalojado del poder y hubo una serie de casos que se conocieron, el caso Peme, que hubo sobrevaluación, se le acusó de sobrevaluación, que el metro, entre otras cosas. Pero mayor problema tuvo todavía Leonel Fernández cuando lo sustituyó su compañero de partido Danilo Medina, que fue quien le trajo a Quirino, señores. Le trajo a Quirino, le quitó el partido, le quitó todos los poderes públicos y finalmente lo obligó a salir del PLD, aunque era el presidente de la organización, porque con el fraude electoral, en contubernio con la Junta Central Electoral, que se le hizo en las primarias del 6 de octubre del 2019, no le dejaron otra alternativa a Leonel Fernández que irse y formar tienda aparte. Pero Danilo Medina es uno de los presidentes que más ha sufrido al salir del poder, señores. Le apresaron todo su entorno político, inclusive familiar, porque varios de sus hermanos fueron apresados. Naturalmente, esos expedientes estuvieron muy bien documentados, pero se trató de una justicia muy selectiva, solo contra Danilo Medina, que no fue apresado por la intervención de Hipólito Mejía, que se paró en dos patas, como se dice popularmente. Entonces algunos se preguntan, Luis Abinader no tendrá problema cuando abandone el poder en el 2028, porque ya él no puede seguir aspirando de conformidad a la Constitución Dominicana. Hubo un amigo que reside en Estados Unidos, PRMista, ingenuo, muy buena gente, que dice que no va a tener ningún problema porque lo que pasa es que Luis Abinader es un hombre rico y algunos de sus funcionarios también son ricos y los ricos no necesitan robar. Un grave error. No todos los ricos, no todos los empresarios, pero en su mayoría son codiciosos y ambiciosos. Y nadie, ningún empresario va al Estado Dominicano a ocupar un cargo por 200, 300 mil pesos a sacrificarse. Usted me va a decir que Luis Abinader se está sacrificando. Yo no tengo prueba para decir lo contrario, de que está haciendo cosas ilícitas, pero no creo que se esté sacrificando. Como no se está sacrificando Limber Cruz, que es empresario, como no se está sacrificando ese muchacho que está, digamos, Celso Marrancini, que es el dueño de todo el sector eléctrico, y no se está sacrificando ese joven que está ahí en el Ministerio de Vivienda, como no se están sacrificando ninguno de los empresarios. Que el 90% de los funcionarios son empresarios. Y la historia y la experiencia me indica que los empresarios son codiciosos porque tienen ambición. Y si tienen esas grandes ambiciones, son menos serios que la gente de clase media y que la gente de clase baja. Señores, no olviden dar me gusta y suscribirse y activar la campanita. Yo soy Danilo Cruz Pichardo.